Muy bien, buenos días. Esta es una clase de estudios funcionales respiratorios. Mi nombre es Laura Pulido, soy médica neumonóloga del Sanatorio Buenas. Y en la primera hoja acá les dejo mi mail, por las dudas, cualquier tipo de duda o consulta. Estoy abierta a sus preguntas por mí. Muy bien. La primera actividad vemos una información general sobre lo que son los estudios funcionales respiratorios, nos hablan de la mecánica pulmonar, del intercambio gaseoso, además de información acerca de la resistencia y elasticidad del pulmón y de la pared torácica, ¿sí? Los tres que vamos a ver en esta clase son la espirometría, la pletismografía, que es el que nos habla de medición de volúmenes pulmonares, y la difusión de monóxido de carbono, la famosa DLCO, nos sirve para evaluar más el intercambio gaseoso. Vamos a empezar con la espirometría. Acá en la pantalla les puse dos espirómetros, los primeros de campana, ¿sí? Y los segundos, que son electrónicos, que podemos ver, que son los de consultorio, ¿sí? Que son más modernos y portátiles. Lo que hace la espirometría es medir el volumen de aire que un individuo puede inhalar y exhalar a través de una boquilla, ¿sí? Siempre en función del tiempo durante esta inspiración o expiración forzada. Nos permite clasificar a los pacientes según tengan trastornos obstructivos, restrictivos o mixtos. En realidad la espirometría lo que hace es identificar a aquellos pacientes obstructivos, ¿sí? En sí o no. Y si los que no son obstructivos pueden tener una posible restricción o trastorno mixto. Por eso, justamente para complementar el estudio de una espirometría, generalmente hacemos una pletismografía para valorar distintas variables respiratorias. Y ahora las vamos a ver. Las variables respiratorias tenemos dos, son de tipo estático o dinámico. Se obtienen justamente al medir el volumen de aire que uno puede inhalar o exhalar desde un punto de referencia, que son los estáticos, o en función del tiempo, que son las dinámicas. Parece complicado, pero este gráfico es básico sobre las variables respiratorias estáticas. Primero, nos vamos a fijar, ¿sí?, en nuestro volumen de reserva en nuestro volumen corriente, perdón. En el volumen corriente, ¿sí?, nosotros vemos que esto es lo que nosotros inhalamos y exhalamos normalmente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¿Sí? Esto corresponde a nuestro volumen corriente o volumen tidal, ¿sí?, que más o menos son 500 mililitros o centímetros cúbicos. Nosotros le pedimos al paciente, o nosotros inspiramos en forma máxima, hacemos una inspiración profunda, ¿sí?, llegamos a nuestro volumen de reserva inspiratoria, ¿sí?, que es el volumen que tenemos en el pulmón luego de hacer una inspiración profunda, ¿sí? Luego volvemos a respirar normalmente a nuestro volumen corriente, y le pedimos al paciente que haga una expiración profunda, no es nuevo, que haga una expiración forzada, que se vacíe, ¿sí? Entonces, que sople, ¿sí?, y que llegue a nuestro volumen de reserva expiratoria, ¿sí?, que es el volumen de aire que puede el paciente expirar partiendo de una expiración normal, ¿sí? Nosotros inhalamos, exhalamos, y cuando terminamos de exhalar, pedimos que haga el esfuerzo de exhalar en forma máxima, ¿sí? Y este sería el volumen de reserva expiratoria. Tenemos la reserva inspiratoria, corriente, volumen de reserva expiratoria, y nos queda el cuarto y último volumen, que es el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en el pulmón luego de una expiración forzada. Esto siempre es lo que queda en el pulmón. Tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. Las capacidades son la suma de volúmenes. Entonces, la primera que vamos a ver es la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, ¿sí? Es el volumen de aire que cabe en los pulmones, o que queda en los pulmones, luego de una inspiración profunda, partiendo de una expiración normal, ¿sí? Terminamos de expirar e inspiramos profundamente. Todo esto es lo que cabe en el pulmón. Después tenemos la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, más volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Es la cantidad o volumen de aire que soy capaz de inspirar. Se me había perdido el puntero. La capacidad de aire que soy capaz de inspirar partiendo de una
de un volumen residual, ¿sí? Una vez que me vacío, es la cantidad de aire que uno puede inspirar con un esfuerzo máximo, ¿sí? Que es toda esta cantidad de volumen de aire, formando la capacidad vital. Y después nos quedan dos capacidades más. Yo acá sigo con el ejemplo, sigo respirando. Cuando yo termino una exhalación normal, inspiro, expiro. Cuando tengo una expiración normal, en el pulmón queda es el volumen de aire que queda. Luego de una expiración normal es la capacidad residual funcional, es la suma del volumen de reserva respiratoria más el volumen residual. ¿Sí? Cuando yo respiro normalmente termino de expirar y esto queda, la capacidad residual funcional queda en mi pulmón. Y por último, la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes y es el volumen de aire que permanece en el pulmón luego de una inspiración profunda. ¿Sí? Yo cuando termino de inspirar, todo esto es lo que queda en el pulmón. ¿Sí? Acá todo lo que dije en forma verbal está escrito para que lo tengan. Todas las 4 volúmenes y las 4 capacidades. Y este es un gráfico que a mí me encanta porque es muy, valga la redundancia, es muy gráfico. Están graficados los 4 volúmenes y las 4 capacidades pulmonares. Tenemos un paciente que está tranquilo, en reposo, respirando normalmente, el volumen corriente, ingreso y egreso. Justamente, en el fin de una expiración normal, en el pulmón queda la capacidad funcional respiratoria. Perdón. Luego, si al paciente se le pide que tome una gran inspiración, que inspire en forma profunda, o sea, ingresa un volumen de reserva inspiratorio, lo llega hasta el máximo, quedando en el pulmón, llegando a la capacidad pulmonar total, o sea, la suma de todos los volúmenes más el volumen residual. Sumando al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria que acaba de ingresar, es la capacidad inspiratoria del paciente. Y luego de esta inspiración profunda, nosotros decimos al paciente que saque todo el aire a través de un esfuerzo máximo, lleva una expiración máxima, saca el volumen de reserva expiratorio, si se acuerdan que llega hasta el volumen residual, justamente nos queda en el pulmón el volumen residual. Por ende, sumado la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria que acaba de sacar, nos da la capacidad vital. Vamos a las variables respiratorias dinámicas. Acuérdense que estas son en función del tiempo. Nosotros obtenemos dos curvas, ¿sí? Que es las que vamos a ver en todas las espirometrías, que son la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. ¿Sí? En estas dos curvas expresan justamente las características mecánicas del pulmón, y tenemos el asa inspiratoria, que acá no está, que es justamente se grafica durante la inspiración, que depende 100% del esfuerzo del paciente, y después están las asas expiratorias. Las asas expiratorias tenemos una fase inicial, que es dependiente del esfuerzo, y la fase final, que es independiente del esfuerzo, que eso justamente va a ser determinado por las fuerzas de compresión dinámica de la vía aérea. Por eso, así clasificamos e identificamos a los pacientes que tienen alteraciones obstructivas en base a la morfología de estas curvas. Ahora lo vamos a ver. Vamos primero, ¿sí? Esta es la flujo-volumen y esta es volumen-tiempo. ¿Qué parámetros vamos a sacar de estas maniobras? Acá se ve mejor la asa de inspiración, y esta es la asa de expiración. Al paciente le pedimos que inspire profundamente y después que haga una expiración forzada, ¿sí? Durante 6 segundos. ¿Qué parámetros? El primer parámetro es la capacidad vital forzada, ¿sí? Acuérdense, la capacidad vital de las variables estáticas es forzada. Es la cantidad de aire que el paciente puede exhalar luego de un esfuerzo expiratorio máximo, ¿sí? Partiendo de una inspiración máxima. ¿Sí? Esto obviamente va a depender de la elasticidad del pulmón, de la fuerza que tenga el paciente, los músculos expiratorios, y de que se colapse o no la vía aérea. Acá lo tenemos. Esta es la capacidad vital forzada. Este es todo, el paciente, todo lo que expiró, y acá lo ponemos en la curva volumen-tiempo, en el tiempo, el volumen y que llegó, es la capacidad vital.
Vamos ahora a otro parámetro, que es el volumen de aire expirado en el primer segundo, que es el BEV-1. Mientras nosotros realizamos esta expiración forzada, se mide el volumen de aire que el paciente es capaz de expirar en el primer segundo, ¿sí? Que tiene que ser mayor, para ser normal, al 80% de la capacidad vital forzada, ¿sí? Acá se ve perfectamente. Esto va a depender de la edad, de la altura y del sexo del paciente. Cuando nosotros hacemos una espirometría, le pedimos al paciente estos datos, ¿sí? Son para cargar en el espirómetro y poder hacer la espirometría. Después tenemos otros parámetros que son los flujos respiratorios forzados, que pueden ser el 25, 50, 75% de la capacidad vital forzada, y el que más utilizamos es el cociente FEF 25-75, que es un cociente entre el volumen de aire expulsado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada en función del tiempo, ¿sí? Estos son parámetros que este es el asa independiente, acuérdense del esfuerzo, que por ejemplo el trastorno obstructivo vamos a ver que todos disminuyen, ¿sí? Hasta llegar a su capacidad vital forzada. Otro parámetro importante es el pico expiratorio de flujo, flujo expiratorio máximo, ¿sí? Que es el flujo máximo que se obtiene, el flujo expiratorio máximo que se obtiene antes de exhalar el 15% de la capacidad vital forzada, ¿sí? Está en la fase inicial. Obviamente, si está en la fase inicial, es la dependiente, acuérdense, del esfuerzo, ¿sí? Esto nos ayuda, el PEF nos ayuda a ver, ¿sí? Si el paciente hizo un esfuerzo submáximo, por ejemplo, ¿sí? Que hay muchos pacientes que en cuanto a la técnica hay que explicarles varias veces para que puedan exhalar en forma brusca o con mucha fuerza para poder llegar a ese pico y que sea correcta la técnica. Los parámetros funcionales de la espirometría se miden, como se ve, en litros o litros por segundo, según flujo, y se expresan en condiciones de BTPS. ¿Qué quiere decir? Según la temperatura, la presión ambiental y la saturación total con vapor de agua. Cuando nosotros calibramos un espirómetro, ¿sí? Tenemos que poner estos datos, la temperatura del lugar, la presión del lugar y la humedad del lugar, ¿sí? Porque va a depender de eso cómo se calibre el espirómetro para hacer la espirometría. Como es que se requieren al menos 3 maniobras realizadas que sean aceptables, que sean reproducibles, y que no haya mucha variación entre ellas, como máximo 5%, 150 mililitros, sobre todo en los valores de capacidad vital forzada y BEF1, ¿sí? Volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Como máximo se dice que tienen que ser entre 8 y algunos libros 10 maniobras, ¿sí? Lo mejor sería no más de 8 maniobras que repetir al paciente, porque directamente ya se cansan, terminan cansados y las maniobras les hacen más. O sea, un mínimo de 3, ¿sí? Máximo de 8 o 10. Los valores que se obtienen, ¿sí? De un paciente siempre se comparan con valores de referencia que se obtienen en individuos sanos con características equiparables. ¿Qué quiere decir esto? Que los sufrimientos ya vienen cargados con guías internacionales, ¿sí? Donde hay límites. Está el límite, hay un valor límite inferior de normalidad y un límite superior de normalidad. Quiere decir que si nuestros valores del paciente están entre el límite inferior y el límite superior de normalidad, si están entre esos valores, quiere decir que es normal, ¿sí? Son ajustados a valores de referencia, ¿sí? Según valores de referencia. Si está por debajo o por encima de estos valores, hay una alteración en la espirometría, ¿sí? Es como un consenso para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Por eso es importante cargar edad, talla y sexo del paciente para ajustarlo justamente a estos valores generales. Como siempre, todo estudio tiene su indicación y su contraindicación. Las indicaciones son valorar al paciente, ¿sí? Si uno sospecha alguna alteración respiratoria, si el paciente está con disnea, tos crónica, sibilancias nocturnas, uno puede sospechar, ¿sí? Alguna patología respiratoria y la solicita. Seguimiento y valoración de respuesta a tratamientos, el paciente asmático, que uno lo trata con broncodilatadores, con corticoides inhalados, justamente para seguir el tratamiento, son con espirometría.
o valoración del estado de salud previo a programas de entrenamiento físico más rigurosos y cirugías programadas, siempre en un riesgo quirúrgico neumonológico. Uno de los ítems más importantes es la espirometría, ¿sí? Para ver justamente funciona el estudio funcional respiratorio. En cuanto a las contraindicaciones, generalmente hay relativas y absolutas, como siempre yo acá doy las absolutas más que todo, y siempre estamos hablando de reciente, por ejemplo, neumotórax reciente, desprendimiento de retina, dolor torácico activo, hemoptisis activa, tuberculosis bacilífera en ese momento, que haya tenido un infarto agudo de miocardio reciente, angina inestable y aneurisma de aorta torácica inestable o grande, sí, más de 6 centímetros. Cuando hablamos de interpretación del estudio, como dije, los parámetros más utilizados son la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, el VEP-1, y el cociente entre ellos, entre el VEP-1 y la capacidad vital forzada, ¿sí? Esto nos va a permitir, como dije, clasificar los trastornos ventilatorios en obstructivos o no obstructivos, y si son no obstructivos, posibles restrictivos o mixtos. Vamos justamente a esto, los patrones ventilatorios. Vamos al obstructivo. Cuando hablamos de obstructivo hay una limitación al flujo aéreo con disminución del VEP-1, manteniendo el valor de la capacidad vital forzada, lo que va a dar este cociente VEP-1, capacidad vital forzada, inferior al 70% del valor de referencia, ¿sí? Por nosotros vamos a ver las curvas, entonces acuérdense, patrón ventilatorio obstructivo, un VEP-1 disminuido, una capacidad vital forzada se mantiene, y lo que disminuye según el cociente, va a disminuir también el cociente VEP-1 capacidad vital forzada. En este caso es inferior al 70%. Esto, ¿cómo lo graficamos en las curvas? ¿Sí? Si nos fijamos en la curva volumen-tiempo, un VEP-1 disminuido, ¿sí? Acuérdense que la curva normal iba por acá, y hasta acá, porque el VEP-1 es un 80% de la capacidad vital forzada, por ende, va a ir por acá, y se va a mantener. Cuando el VEP-1 está disminuido, ¿sí? Si vamos por acá, este es el primer segundo, la pendiente de la curva va a estar muy disminuida, hasta acá llegar a la capacidad vital forzada, ¿sí? Y si lo graficamos en la curva flujo-volumen, ¿sí? Vemos que en la parte final de esta curva, en la asa descendente de la curva, que era la que no era independiente del esfuerzo, la concavidad es muy pronunciada, ¿sí? En esta parte es muy pronunciada. El grado, cuanto más sea el grado de obstrucción, más pronunciada va a ser la curva, ¿sí? Esta es una curva típicamente obstructiva, ¿sí? Acá se ve una curva normal, iría por acá. Pero cuando es obstructiva, todos los parámetros independientes del esfuerzo van a disminuir porque hay una limitación en la salida del aire, ¿sí? Acuérdense que este es el asa expiratoria. Acá se limita la salida, fluye mucho más lento. Acuérdense que es en función del tiempo. ¿Cuáles son las causas probables? Contracción del músculo lisobronquial, un broncoespasmo, disminuye la salida del aire, inflamación de la mucosa bronquial, una bronquitis crónica, un asma bronquial, que se deposita algún material en el interior de la vía aérea que dificulte la salida del aire, moco, tumores, un cuerpo extraño, pérdida de elasticidad del mismo pulmón, como en el enfisema, aumento de la colapsabilidad, que se colapse fácil la pared bronquial, como en el enfisema o en la traqueobroncomalacia, ¿sí? Y también la compresión extrínseca de la vía aérea, como con una masa o adenomegalias. Vamos al patrón ventilatorio restrictivo. Acá hay una limitación, acuérdense, del volumen. Entonces, se caracteriza porque el cociente VEP-1 FBC es normal, pero la FBC es inferior al 80% de referencia. Entonces, la FBC está disminuida y el cociente se halla normal, porque el VEP-1 también está disminuido junto con la capacidad vital forzada. Cuando hablamos de curvas, ¿sí? La curva flujo-volumen se mantiene muy parecida a la normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma versión, pero en miniatura, más pequeña. ¿Por qué? Porque la FBC la disminuyo, también disminuyo el VEP-1, ¿sí? Y la morfología
es muy parecida a la normal, pero con todos valores más chiquitos, en miniatura. Puede ser con una pendiente un poquito más recta, la pendiente independiente del esfuerzo puede ser un poquito más recta. Y en la curva volumen-tiempo pasa lo mismo, al estar disminuida el B1 y la FBC, ¿sí? La curva es muy parecida a la normal, pero con valores más bajos, más chiquitita, ¿sí? Miniatura, como dice acá. ¿Cuáles son las causas probables de una restricción? Enfermedades pulmonares como una neumonitis intersticial, una resección pulmonar, porque obviamente si sacamos un lóbulo del pulmón, vamos a disminuir la capacidad pulmonar, o extrapulmonares como la obesidad, por una cuestión que el diafragma se encuentra más elevado, deformidades de la columna, como una cifoescoliosis pronunciada, o ocupación del espacio alveolar, por ejemplo, por aire, como un neumotórax, o por agua, como un derrame pleural. Causas neuromusculares, ¿sí? Por deficiencia de los músculos expiratorios, como las distrofias, las miopatías congénitas, el pobre esfuerzo inspiratorio, por ende la expiración va a estar disminuida, cierre de glotis, ¿sí? Que eso disminuye, va a ser más cortita la curva, o una obstrucción grave con atrapamiento aéreo. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, así ahora no los apabullo. Por último, el patrón ventilatorio mixto, que acá todo está disminuido. Hay una reducción de la capacidad vital forzada, disminución del B1, y en un poquito menor grado, pero también disminuida la relación. Si los dos disminuyen, también va a disminuir la relación B1 capacidad vital forzada. Pero en las curvas son distintas. En la curva flujo-volumen vamos a ver que la morfología es como si fuera una morfología obstructiva, no sé si se acuerdan cómo era la morfología de una curva obstructiva, ¿sí? Es muy parecida, ¿sí? Pero en miniatura, disminuir, ¿sí? Porque al tener una FBC baja y la B1 igualmente baja, ¿sí? Pero al tener la relación B1 capacidad vital forzada también disminuida, la morfología va a ser de obstrucción. Es un mixto, ¿sí? Por eso se llama patrón ventilatorio mixto. Y en cambio, en la curva volumen-tiempo, ¿sí? La morfología nuevamente es muy similar a la de patología obstructiva con una pendiente disminuida, porque tenemos un B1 disminuido, una capacidad vital forzada disminuida, ¿sí? Con expiración prolongada, pero con una relación baja, con una relación B1, capacidad vital forzada baja, por ende es en miniatura nuevamente. Las causas generalmente son concurrencia de distintas enfermedades respiratorias, por ejemplo, la fibrosis pulmonar con una inflamación endocrina. Acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se tenía que haber 3 maniobras, ¿sí? Que sean maniobras reproducibles, ¿sí? Cuando una espirometría no es reproducible, no es aceptable, ¿sí? Cuando hay una inspiración inadecuada o incompleta, ¿sí? Cuando no hay un esfuerzo inspiratorio, cuando la expiración justamente no es forzada, cuando no hay un buen esfuerzo expiratorio, ¿sí? Por lo menos no llegamos a un pico forzado, o hay un inicio dudoso, hay pacientes que por ahí, después de un esfuerzo inspiratorio, se quedan o no expiran en forma rápida, ¿sí? O lo hacen como dudando, ¿sí? O hacen un pequeño intento y después expiran, ¿sí? Entonces, esto se nota en los gráficos. Cuando el paciente tiene tos, cuando tiene muchos excesos de tos durante la maniobra, se dice que la espirometría, y se le dice al paciente, es una maniobra que puede dar tos, ¿sí? Entonces, a veces, durante, sobre todo la fase expiratoria, el paciente a veces tiene muchos excesos de tos, que eso altera la valoración del estudio. Inspirar durante la maniobra, ¿sí? Durante la fase expiratoria, tomar pequeños piquitos de aire porque ya no llegan, entonces mientras están inspirando, toman un poquito de aire y siguen, ¿no? Eso está mal. Y también se le tiene que decir al paciente que cuando tome la boquilla, ¿sí? Fije bien los labios a la boquilla, presione bien los labios contra la boquilla para evitar fugas durante la expiración, ¿sí? Y otro error es la finalización temprana, ¿sí? Cuando el paciente deja de expirar y inspira antes de los 6 segundos. A modo de algoritmo fácil y más rápido,
Esto quiero que, esta es la filmina que más quiero que les quede a ustedes de la clase, ¿sí? Es lo más importante porque es la interpretación en sí de una espirometría. ¿Qué es lo que primero nos tenemos que fijar? La relación B1, capacidad vital forzada. Si es menor del 70%, menor o igual al 70%, esta relación es normal. Si es menor al 70%, ya sabemos que hay una alteración obstructiva. El paciente tiene una obstrucción. Vamos al segundo ítem que nos tenemos que fijar, es la capacidad vital forzada. Primero la relación, segundo ítem que me fijo es la capacidad vital forzada. Si habíamos dicho que la relación era normal, pero la capacidad vital es mayor o igual al 80%, es una espirometría normal. ¿Sí? Tiene relación normal, capacidad vital forzada normal, listo. No es una espirometría dentro de los parámetros de referencia. En cambio, si tenemos una relación normal, pero la capacidad vital forzada es menor al 80% del valor de referencia, estamos ante un posible trastorno restrictivo. Acuérdense, una FVC, una capacidad vital forzada disminuida, nos habla de una posible restricción. Volviendo a la relación de flujo capacidad vital forzada, si es menos del 70%, ya habíamos dicho que el paciente lo clasificamos como posible obstrucción, hay una obstrucción, nos fijamos en la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es más del 80%, es una obstrucción, ¿sí? Y ahí nos vamos a fijar en el valor del B1 para valorar el grado de obstrucción, ahora lo veremos. Y, en cambio, si la capacidad vital forzada es menor al 80%, tenemos disminuida la relación y disminuida también la capacidad vital forzada, estamos ante un patrón mixto. Este patrón mixto quiere decir que hay un trastorno obstructivo y un trastorno restrictivo, que en este caso, por eso nos viene bien en la medición de volúmenes con la plethysmografía, que ahora vamos a ver, para valorar el volumen residual. ¿Se acuerdan de los volúmenes estáticos? Las variables respiratorias estáticas, el volumen residual, que puede estar normal o aumentado. Si el patrón mixto, o sea, la concurrencia de un trastorno obstructivo con algo restrictivo, tiene un valor, un volumen residual normal, nos habla más de algún trastorno tipo fibrosis pulmonar, con alguna alteración obstructiva, como una inflamación endobronquial. Pero si el trastorno mixto tiene un volumen residual aumentado, nos habla más del paciente que tiene una hiperinsuflación, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos la plethysmografía, que así no quedan dudas. Y hablando de los patrones obstructivos, ¿sí? Con una FVC disminuida, hablamos de la obstrucción, con una FVC normal, o mayor del 80% del valor de referencia, hablamos de obstrucción, y nos fijamos en el B1 para ver el grado, para valorar el grado de obstrucción. Si el B1 es más del 80, estamos hablando acá, ¿sí? Relación menos del 70, una FVC normal, nos fijamos en el B1. Si es más del 80%, es una obstrucción leve. Si es entre el 50 y el 80%, es una obstrucción moderada. Si entre el 30 y el 50% es una obstrucción severa, y menos del 30% es una obstrucción muy severa. Esto es un paréntesis, ¿sí? Que vamos a hablar de las cortitas obstrucciones de la vía aérea superior. Existen obstrucciones fijas o obstrucciones dinámicas de la vía aérea. En cuanto a las fijas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por una lesión anular de la tráquea, ¿sí? Y lo que nos fijamos es en la curva flujo-volumen. Nosotros hacemos una espirometría y vemos este patrón, ¿sí? Donde vemos el asa expiratoria y el asa inspiratoria con ambas con una imagen en meseta en ambas, ¿sí? En ambos esfuerzos, tanto en el inspiratorio como en el expiratorio. Esto, ¿sí? Es una lesión que se llama encajón, ¿sí? Y es propio de una obstrucción fija de la vía aérea, tanto para la inspiración como la expiración, la obstrucción está, ¿sí? Por ejemplo, lesiones anulares de la tráquea, ¿sí? A veces lesiones cicatrizales, porque el paciente estuvo mucho tiempo traqueostomizado, ¿sí? Y se da este tipo de patrones en las curvas flujo-volumen. Después estamos las obstrucciones variables, ¿sí? Las obstrucciones variables tenemos extratorácicas e intratorácicas.
Las extratorácicas son aquellas que están, las lesiones que están situadas por encima del manubrio external, más o menos 2 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, las parálisis de las cuerdas vocales en la nariz. Y esta se da que en la curva flujo-volumen, la rama expiratoria es normal, pero en la rama inspiratoria vemos una meseta, ¿sí? Esto es típico de obstrucciones variables extratorácicas, porque en las intratorácicas, ¿sí? Por ejemplo, esas que son, las lesiones están ya en la porción, por ejemplo, distal de la tráquea, ya están intratorácicas, la limitación no se da durante la inspiración, pero sí se va a dar durante la expiración, ¿sí? Con una imagen en meseta en la rama expiratoria. Por último, terminando con espirometría, vamos a hablar de la prueba de broncodilatación o de reversibilidad, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos una espirometría basal y detectamos la obstrucción al flujo aéreo, lo que nos permite diferenciar es si esta obstrucción es reversible o irreversible, ¿sí? Utilizando broncodilatadores, ¿sí? Un ejemplo de obstrucción reversible es el asma, y un ejemplo de obstrucción irreversible, por ejemplo, es el EPOC. Entonces, después de una espirometría normal, nosotros utilizamos agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol. Decimos que el paciente, colocamos 4 disparos, son 400 microgramos de salbutamol, y esperamos entre 10 y 15 minutos, y volvemos a hacer la espirometría. Hacemos una segunda espirometría. Y lo que hacemos es comparar los valores entre la primera y la segunda espirometría, y consideramos una prueba positiva cuando el B1 aumenta un 12% o 200 mililitros respecto del valor basal, ¿sí? Ahí consideramos que es positiva, es decir, que es una obstrucción reversible, fue positiva a los efectos del beta-2 adrenérgico, ¿sí? Y si en cambio no hubo cambio entre uno y otro, es irreversible, es una obstrucción más bien fija, como en el EPOC. Bueno, vamos a hablar de pletismografía, que es el segundo estudio funcional respiratorio. Acá vemos que es en una cabina cerrada, ¿sí? Donde se coloca el paciente, que tiene su boquilla, y todo se llega a una computadora donde se va evaluando al paciente. Es una técnica útil para medir los volúmenes pulmonares, tanto estáticos como dinámicos, y acuérdense que yo dije que es complementaria de la espirometría. Cuando nosotros vemos que la capacidad vital forzada está disminuida, una posible restricción, debemos complementar con una pletismografía para medir los volúmenes. Permite confirmar o descartar la existencia de una restricción pulmonar, confirma o descarta la presencia de atrapamiento aéreo, esto de lo que hablamos, cuando hay una obstrucción severa o muy severa, esto lleva a que haya un atrapamiento aéreo, es decir, que el paciente tenga un volumen residual un poco más aumentado. Si se acuerdan, en los volúmenes estáticos, cuando hablábamos, perdón, las variables respiratorias estáticas, el volumen residual es lo que queda, ¿sí?, el volumen de aire que queda en el pulmón luego de una expiración forzada. Ese volumen residual, cuando hay atrapamiento aéreo, es decir, aumento del espacio muerto, porque por ejemplo, un paciente tiene mucho enfisema, es decir, hay mucha destrucción de las paredes alveolares, queda, cuando finalizamos la inspiración y queremos expirar, ese volumen de aire no sale, se queda en este espacio. Este atrapamiento, se llama atrapamiento aéreo, y el paciente queda como hiperinsuflado, ¿sí? Como que tiene más aire dentro, y el volumen de reserva respiratoria obviamente es menor. Por eso detecta precozmente la limitación del flujo aéreo en procesos obstructivos, por esto que les cuento, y obviamente complementa el estudio en alteraciones mixtas. ¿Qué vamos a fijarnos en una pletismografía? Mide por un lado la capacidad pulmonar total, ¿sí?, que ya lo habíamos visto, que es la TLC. Los valores normales están entre el 80 y el 120%. Si son menores al 80%, se confirma la restricción, y se puede ver en trastornos parenquimatosos y extraparenquimatosos, ahí lo vemos. Y si es más del 120%, es lo que hablamos recién, hay una hiperinsuflación, ¿sí? Es obstrucción al flujo aéreo en un asmático severo, en enfisema severo, en bronquiectasias, etc. Que hace que este volumen residual sea mayor, ¿no? Por eso está hiperinsuflado. Otro que se mide es el volumen residual, que es lo que estuvimos hablando, y la capacidad residual funcional, ¿sí? Acuérdense que la capacidad residual funcional es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria.
En los trastornos obstructivos, como el EPOC, esto creo que ya lo hablé, pacientes con enfisema pueden observarse una espirometría normal. En las fases iniciales de un enfisema, el paciente puede hacer una espirometría y puede ser normal, pero si hace una pletismografía, se puede observar elevación del volumen residual, elevación de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total, de la TLC, ¿sí? Como producto de este atrapamiento aéreo, que en las fases iniciales, por eso se utiliza para diagnóstico precoz del enfisema, ¿sí? Que al principio produce atrapamiento aéreo y después puede alterar la espirometría. En los trastornos restrictivos, habíamos dicho que se clasificaban en trastornos parenquimatosos o extraparenquimatosos. Los parenquimatosos son aquellos que, por ejemplo, procesos que ocupan espacio, ¿sí? Como por ejemplo edema, o destrucción del mismo tejido pulmonar, como la fibrosis, endurecimiento, o mismas resecciones pulmonares, ¿sí? ¿Sí? Por X causa, se resecciona un lóbulo del pulmón, obviamente que va a ser más restrictivo, va a estar disminuida los volúmenes pulmonares. Y en cuanto a lo extraparenquimatoso, puede haber ocupación de espacio alveolar, como un derrame pleural o con aire en neumotórax, defectos restrictivos de la caja torácica, que ya lo habíamos hablado, texture cavatum o carinatum, o de la columna con una cifoescoliosis severa, donde justamente todos los volúmenes TLC, el volumen residual y la capacidad residual funcional van a estar disminuidos. Cuando hacemos una pletismografía, sí, vemos trastornos restrictivos. Una de las causas podría ser la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, ¿sí? Y cuando nosotros sospechamos, ¿sí?, enfermedades neuromusculares o miopatías que tengan que ver con esta restricción, podemos obtener valores que nos hablen más de la funcionalidad de los músculos respiratorios per se. Esto nada más, solamente se los quería nombrar, para que sepan que se mide la Pimax y la Pmax, ¿sí?, todo en el mismo pletismógrafo. La Pimax y la Pmax, que son las presiones máximas, tanto inspiratorios, que es la Pimax, como la Pmax en las expiratorias. Y también está la MBB, que es la máxima ventilación voluntaria. Estos parámetros hablan de la funcionalidad de los músculos respiratorios. Por último, vamos a hablar de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Como vemos en el gráfico, ¿sí?, la función de este estudio de la DLCO es evaluar la eficacia del transporte de oxígeno desde el alveolo hasta la hemoglobina de los glóbulos rojos de los capilares, ¿sí?, a través de la membrana alveolo capilar, ¿sí? Nosotros justamente, gracias a la propiedad que tiene el monóxido de carbono de unirse con mayor afinidad a la hemoglobina de los glóbulos rojos, por eso medimos esta facilidad que tiene el monóxido de carbono de pasar desde el alveolo a la sangre capilar y combinarse con la hemoglobina, ¿sí?, justamente para evaluar en forma indirecta el pasaje del transporte de oxígeno desde el alveolo a la sangre, ¿sí? Por eso esta técnica nos va a dar información acerca de, primero, el lecho capilar pulmonar, que está en contacto con los alveolos ventilados. Nos va a hablar también de la membrana alveolo capilar y de la superficie alveolar útil, ¿sí?, que sirve para el intercambio gaseoso. Por eso cualquier trastorno que ocurra en la superficie alveolar útil, en el alveolo, en la membrana alveolo capilar, o en la hemoglobina, o en los capilares pulmonares, nos va a alterar la difusión. Lo que hacemos es que el paciente inspire una pequeña cantidad conocida de monóxido de carbono mezclada con aire, ¿sí?, a través de la boquilla. Luego le decimos que lo retenga, hacemos una inspiración profunda de este monóxido con esta mezcla de aire. Le decimos al paciente que retenga, o sea, que tenga una apnea, más o menos durante 10 segundos, manteniéndolo en los pulmones, y finalmente le decimos que expire, y lo que se mide es justamente la cantidad que queda de monóxido de carbono en este aire expirado. El monóxido faltante es el que ha difundido a través de la membrana alveolo-capilar y se unió a la hemoglobina de los glóbulos rojos de los capilares pulmonares. La cantidad de monóxido que se absorbe por minuto y por milímetro de mercurio de gradiente de presión entre el alveolo y la sangre capilar es lo que nos da la DLCO, la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Y estos valores se corrigen con los valores de hemoglobina del paciente, porque obviamente si tenemos menos hemoglobina, obviamente vamos a tener menos
menos unión a la hemoglobina y va a disminuir. Por eso siempre se corrige según los valores de hemoglobina. ¿Cuándo esta prueba disminuye? Una, en enfisema, justamente por destrucción de las paredes alveolares, disminuyendo la superficie total útil alveolar para el intercambio gaseoso. En las enfermedades intersticiales, por ejemplo en la fibrosis pulmonar, también se produce destrucción de unidades de intercambio y también del volumen total de sangre en los capilares pulmonares. En la hipertensión pulmonar y en la trombosis, tromboembolismo de pulmón, disminuye también la superficie total capilar pulmonar y el volumen de sangre capilar pulmonar. Y como dije recién, en la anemia, por disminución de la hemoglobina, y obviamente en las asociaciones capilares por disminución de la superficie alveolar y capilar total. ¿Cuándo aumenta? También aumenta en las policitemias, aumento en glóbulos rojos, aumento de hemoglobina disponible, y en las hemorragias alveolares, por misma razón, por ejemplo por vasculitis, enfermedad de Goodpasture, reumatosis de Wegener, o por lupus, ¿sí? o cirrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Esto también es por aumento de la unión a la hemoglobina. Pero bueno, son menos las causas que aumentan la DLCO, son mucho más frecuentes las que disminuyen. Bueno, muchísimas gracias, espero que no les haya parecido muy tedioso. Nuevamente vuelvo a poner el mail, cualquier pregunta o consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias.